Hola amigo, y bienvenido. Esta noche quiero llevarte a algún lugar muy especial, un lugar que existe más allá de las preocupaciones del día, más allá del ruido y la prisa que llena nuestras horas de vigilia. Quiero que te pongas cómodo ahora mismo, donde sea que estés, en tu cama quizás, o tal vez recostado en un sofá suave, con las luces tenues o apagadas por completo. Deja que tus ojos descansen si lo desean, o manténlos suavemente abiertos si prefieres, porque lo que vamos a explorar juntos esta noche no requiere que mires ninguna pantalla, solo que escuches, que dejes que las palabras te envuelvan como una manta cálida en una noche fría de invierno. Esta noche, tú y yo vamos a emprender un viaje hacia las estrellas, hacia ese vasto océano de oscuridad y luz que llamamos el cosmos, y específicamente vamos a hablar sobre nuestro hogar galáctico, esa espiral majestuosa de cientos de miles de millones de estrellas que conocemos como la Vía Láctea. Pero antes de que nos adentremos demasiado en las profundidades del espacio, quiero pedirte algo. Si este viaje cósmico te trae paz, si encuentras consuelo en estas palabras mientras flotas hacia el sueño, me encantaría que consideraras darle like a este video y suscribirte al canal. Es una forma pequeña pero significativa de apoyar estos viajes nocturnos que hacemos juntos y me ayuda a seguir creando estos espacios de contemplación para ti y para otros viajeros como tú. Y también me encantaría saber de dónde nos estás escuchando esta noche, desde qué rincón del mundo te unes a nosotros. ¿Es de noche donde estás, con las estrellas brillando sobre ti? ¿O quizás es de día y buscas un momento de calma en medio del ajetreo? Cuéntame en los comentarios desde dónde nos escuchas y qué hora es allí, porque aunque estamos separados por kilómetros, por océanos tal vez, por montañas y desiertos, en este momento estamos unidos bajo el mismo cielo, el mismo universo, la misma Vía Láctea que nos cobija a todos. Ahora, acomódate un poco más, deja que tu respiración se vuelva lenta y profunda, y permíteme hacerte una pregunta que quizás nunca te habías planteado antes. Es una pregunta que al principio podría parecer extraña, tal vez incluso un poco absurda para algunos. Es el tipo de pregunta que podría hacerte levantar una ceja con escepticismo, y eso está perfectamente bien, porque el escepticismo sano es parte de cómo aprendemos, de cómo crecemos en nuestro entendimiento del universo. Pero también es una pregunta que, si le permites espacio en tu mente, podría abrir puertas a maravillas que nunca imaginaste. La pregunta es esta: ¿y si la Vía Láctea, nuestra galaxia hogar, ese remolino de estrellas y polvo cósmico que hemos estudiado durante siglos, fuera más pequeña de lo que siempre nos han dicho? Sé lo que podrías estar pensando. La Vía Láctea es enorme, ¿no es así? Nos han enseñado que tiene 100.000 años luz de diámetro, una extensión tan vasta que la luz misma, viajando a 300.000 kilómetros por segundo, tardaría 100 milenios en cruzarla de un extremo a otro. Eso es lo que dicen los libros de texto, lo que muestran los documentales, lo que repiten los profesores y los divulgadores científicos. Y sin embargo, y aquí es donde la cosa se pone interesante, y aquí es donde quiero que tu curiosidad despierte suavemente, como una flor que se abre al amanecer. La ciencia nunca está completamente terminada. Cada respuesta que encontramos abre nuevas preguntas. Cada medición que tomamos puede ser refinada, reconsiderada, a veces incluso revisada por completo. ¿Y si lo que creíamos saber sobre el tamaño de nuestra galaxia no fuera tan preciso como pensábamos? ¿Y si los números que hemos aceptado como verdad durante décadas necesitaran ser reconsiderados a la luz de nuevos descubrimientos? No te preocupes. No estamos hablando de nada alarmante aquí. No hay ninguna crisis cósmica, ninguna amenaza oculta en las sombras del espacio. Lo que estamos explorando esta noche es simplemente la hermosa incertidumbre del conocimiento humano, la forma en que nuestra comprensión del universo evoluciona constantemente, creciendo y cambiando como nosotros mismos crecemos y cambiamos a lo largo de nuestras vidas. Y hay algo profundamente reconfortante en esto, ¿no crees? Algo tranquilizador en saber que el universo aún guarda misterios para nosotros, que no todo está resuelto, que todavía hay maravillas por descubrir, preguntas por hacer, asombro por experimentar. Imagina por un momento que estás flotando en el espacio, muy por encima del plano de la Vía Láctea, mirando hacia abajo a nuestra galaxia desde una perspectiva que ningún ser humano ha tenido jamás en la realidad, pero que podemos visitar en nuestra imaginación esta noche. Desde aquí arriba, la Vía Láctea se despliega ante ti como un remolino de luz suave, brazos espirales que se curvan elegantemente desde un centro brillante, miles de millones de estrellas que desde esta distancia
parecen formar una niebla luminosa, un velo de luz contra la oscuridad infinita del espacio intergaláctico. Es hermoso, ¿verdad? Incluso en la imaginación, incluso en palabras, la imagen tiene el poder de conmovernos, de hacernos sentir algo profundo e indefinible, una mezcla de pequeñez y conexión, de humildad y pertenencia. Durante mucho tiempo, los seres humanos miraron hacia el cielo nocturno y vieron esa banda de luz lechosa que cruza el firmamento, sin saber exactamente qué era. Los antiguos griegos la llamaron galaxías Kyklos, el círculo lechoso, de donde viene nuestro nombre moderno de galaxia. Los romanos la llamaron Vía Láctea, el camino de leche, un nombre poético que ha perdurado a través de los siglos. Diferentes culturas alrededor del mundo crearon sus propios mitos y leyendas para explicar esta misteriosa franja de luz. Un río celestial, el camino de las almas, la espina dorsal de la noche. Y durante milenios, eso fue todo lo que supimos, todo lo que podíamos saber con los ojos desnudos y las herramientas limitadas de nuestros antepasados. Pero entonces llegó Galileo con su telescopio rudimentario, y de repente esa banda de luz se reveló como algo completamente diferente. No una nube o un río celestial, sino estrellas, incontables estrellas tan distantes y tan numerosas que sus luces individuales se fundían en un resplandor continuo. Ese fue el primer paso en nuestro largo viaje para entender la Vía Láctea, un viaje que continúa hasta el día de hoy. Un viaje en el que tú y yo participamos esta noche mientras exploramos estas preguntas juntos. A medida que los siglos pasaron y nuestros instrumentos mejoraron, comenzamos a formar una imagen más clara de nuestra galaxia. William Herschel, en el siglo XVIII, intentó mapear la forma de la Vía Láctea contando estrellas en diferentes direcciones del cielo. Su método era ingenioso para su época, aunque sus conclusiones resultaron ser bastante incorrectas. Él imaginó una galaxia relativamente pequeña, con el Sol cerca de su centro, una visión egocéntrica que, en retrospectiva, refleja cuán difícil es ver claramente algo cuando estás dentro de él. Es como tratar de describir la forma de un bosque mientras estás parado entre los árboles. Solo puedes ver los troncos que te rodean, no la extensión completa del bosque desde arriba. Fue en el siglo XX cuando nuestra comprensión de la Vía Láctea comenzó a tomar forma moderna. Y aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente fascinante, donde los números que ahora cuestionamos comenzaron a cristalizarse en lo que consideramos conocimiento establecido. Un astrónomo llamado Harlow Shapley realizó observaciones de cúmulos globulares, esas esferas antiguas de estrellas que orbitan nuestra galaxia como abejas alrededor de una colmena cósmica. Al medir las distancias a estos cúmulos, Shapley pudo estimar el tamaño de la Vía Láctea y, crucialmente, demostró que el Sol no estaba en el centro de la galaxia, sino más bien hacia las afueras, en uno de los brazos espirales. Las estimaciones de Shapley sugerían una galaxia de aproximadamente 100.000 años luz de diámetro, una cifra que, con algunas modificaciones a lo largo de los años, se ha mantenido notablemente estable en nuestra conciencia colectiva. 100.000 años luz. Piensa en eso por un momento. Deja que la magnitud de ese número se asiente suavemente en tu mente. Si pudieras viajar a la velocidad de la luz, la velocidad más rápida posible según nuestra comprensión de la física, te tomaría 100.000 años cruzar nuestra galaxia de lado a lado. Un ser humano que comenzara ese viaje cuando los neandertales aún caminaban por la Tierra no habría llegado ni a la mitad del camino todavía. Pero aquí está la cosa, y aquí es donde quiero que prestes atención con ese tipo de curiosidad suave y relajada que no exige respuestas inmediatas, sino que simplemente se deleita en las preguntas. Esos 100.000 años luz nunca fueron una medición directa. No teníamos, y todavía no tenemos, una cinta métrica cósmica que podamos extender desde un extremo de la galaxia hasta el otro. Lo que tenemos son métodos indirectos, inferencias basadas en observaciones, cálculos que dependen de suposiciones que a veces resultan ser imperfectas. Y a medida que nuestras herramientas han mejorado, a medida que hemos lanzado telescopios al espacio y desarrollado técnicas más sofisticadas para medir distancias cósmicas, algunos de esos números han comenzado a cambiar. No estamos hablando de cambios dramáticos aquí, no estamos sugiriendo que la Vía Láctea es en realidad del tamaño de nuestro sistema solar, o algo tan radical. Pero hay evidencia creciente de que la cifra de 100.000 años luz podría necesitar ser revisada, que los bordes de nuestra galaxia podrían no estar exactamente donde pensábamos.
que la estructura misma de la Vía Láctea podría ser diferente de los diagramas simplificados que hemos visto en libros de texto y documentales. Y esto, lejos de ser perturbador, es en realidad una de las cosas más hermosas de la ciencia. Su disposición a cuestionar, a revisar, a seguir buscando la verdad incluso cuando eso significa admitir que lo que pensábamos antes no era del todo correcto. Ahora, mientras continúas recostado ahí, dejando que tu cuerpo se relaje cada vez más, quiero que consideremos juntos cómo llegamos a creer lo que creemos sobre nuestra galaxia. No es una historia de engaño o error grave, sino más bien una historia de progreso gradual, de hacer lo mejor que podíamos con las herramientas disponibles, de construir conocimiento capa sobre capa, generación tras generación. Es una historia profundamente humana. Y hay algo reconfortante en recordar que detrás de todos estos números y mediciones hay personas reales, científicos dedicados que pasaron sus vidas mirando hacia las estrellas, tratando de entender nuestro lugar en el cosmos. Las primeras estimaciones del tamaño de la Vía Láctea se basaban en métodos relativamente simples, pero ingeniosamente diseñados. Los astrónomos contaban estrellas, medían sus brillos aparentes y trataban de inferir sus distancias basándose en cuán brillantes parecían comparadas con cuán brillantes creían que realmente eran. Esto se conoce como el método de las candelas estándar, y es una técnica que todavía usamos hoy, aunque de formas mucho más refinadas. La idea básica es esta: si conoces la luminosidad intrínseca de un objeto, es decir, cuánta luz realmente emite, puedes comparar eso con cuán brillante parece desde la Tierra y calcular cuán lejos debe estar. Es como saber que todas las farolas en una carretera tienen la misma potencia. Las que parecen más tenues deben estar más lejos. El problema, por supuesto, es que el espacio no es vacío ni transparente. Entre nosotros y las estrellas distantes hay polvo cósmico, nubes de gas, material interestelar que absorbe y dispersa la luz, haciendo que las estrellas parezcan más tenues de lo que realmente son. Durante mucho tiempo no teníamos una buena forma de corregir estos efectos, lo que significa que muchas de nuestras estimaciones de distancia estaban sesgadas, a veces significativamente. Las estrellas parecían más lejanas de lo que realmente estaban, o más cercanas, dependiendo de cuánto polvo había en el camino. Además, medir distancias dentro de nuestra propia galaxia presenta desafíos únicos. Cuando miras hacia afuera, hacia otras galaxias, puedes ver toda la estructura de una vez. Puedes medir su extensión angular en el cielo, y si conoces su distancia, calcular su tamaño real. Pero cuando estás dentro de algo, como lo estamos dentro de la Vía Láctea, tu perspectiva está inherentemente limitada. Imagina que eres una hormiga tratando de medir el tamaño de un campo de fútbol mientras caminas sobre él. Puedes contar tus pasos, puedes notar cuando el césped termina y comienza el borde del campo, pero tu visión está restringida por tu posición y altura. Así es como nos sentimos los humanos tratando de mapear nuestra propia galaxia. A principios del siglo XX, los astrónomos creían que la Vía Láctea era básicamente todo el universo, o al menos la mayor parte de él. Las nebulosas espirales que observaban, esas manchas difusas de luz que ahora sabemos son otras galaxias, eran consideradas por muchos como nubes de gas dentro de nuestra propia galaxia. Fue Edwin Hubble quien cambió todo eso en la década de 1920, cuando demostró que algunas de estas nebulosas estaban mucho más lejos de lo que cualquiera había imaginado, que eran de hecho galaxias separadas, islas de estrellas flotando en el vasto océano del espacio intergaláctico. El descubrimiento de Hubble expandió dramáticamente nuestra comprensión del tamaño del universo, pero curiosamente, no cambió mucho nuestras estimaciones del tamaño de la Vía Láctea en sí. Los números que Shapley había calculado, alrededor de 100.000 años luz de diámetro, se mantuvieron como la cifra estándar, refinándose un poco aquí y allá a medida que los métodos mejoraban, pero permaneciendo notablemente estables en su orden de magnitud. Durante décadas, esta fue la imagen que teníamos de nuestro hogar galáctico, un disco espiral de aproximadamente 100.000 años luz de diámetro, con el Sol ubicado a unos 25.000 o 30.000 años luz del centro, en un brazo espiral menor llamado el brazo de Orión o el espolón de Orión. El disco tenía quizás 1.000 años luz de grosor en la mayoría de los lugares, engrosándose hacia el centro donde un bulbo de estrellas más viejas y más densamente empaquetadas rodeaba un agujero negro supermasivo. Rodeando todo esto, había un halo de estrellas dispersas, cúmulos globulares y, como descubriríamos más tarde,
una enorme cantidad de materia oscura invisible. Era una imagen coherente, elegante en su simplicidad, y parecía encajar bien con lo que observábamos cuando mirábamos hacia el cielo nocturno. La banda de luz de la Vía Láctea cruzando el cielo correspondía al disco visto de canto desde nuestra posición dentro de él. Las estrellas más brillantes a nuestro alrededor eran vecinas relativamente cercanas en nuestro brazo espiral. Los cúmulos globulares que Shapley había estudiado orbitaban en el halo, como satélites alrededor de un planeta gigante. Todo parecía encajar, pero la ciencia no se detiene, nunca lo hace, y cada generación de astrónomos trae nuevas herramientas, nuevas técnicas, nuevas formas de mirar el mismo cielo que nuestros predecesores estudiaron, y a medida que entramos en el siglo XXI, algo comenzó a cambiar en nuestra comprensión de la Vía Láctea. No fue un cambio repentino. No hubo un momento eureka dramático donde todo lo que sabíamos fue derribado de la noche a la mañana. En cambio, fue un proceso gradual, como el amanecer que ilumina lentamente un paisaje que pensábamos conocer bien, revelando detalles que habían estado ocultos en las sombras. Uno de los avances más significativos vino con el lanzamiento de la misión Gaia de la Agencia Espacial Europea en diciembre de 2013. Gaia es un telescopio espacial dedicado a la astrometría, la ciencia de medir las posiciones y movimientos de las estrellas con una precisión extraordinaria. A lo largo de su misión, Gaia ha catalogado más de 1.000 millones de estrellas en nuestra galaxia, midiendo no solo dónde están, sino también cómo se mueven, qué tan lejos están y qué tan brillantes son realmente. Los datos de Gaia han sido revolucionarios, y todavía estamos procesando todas sus implicaciones. Por primera vez, tenemos un mapa verdaderamente tridimensional de una gran parte de nuestra galaxia. No solo posiciones en el cielo, sino distancias reales a estrellas individuales, medidas directamente usando una técnica llamada paralaje. El paralaje es quizás el método más directo y confiable para medir distancias astronómicas. Observas una estrella en un momento dado, esperas 6 meses hasta que la Tierra esté en el lado opuesto de su órbita alrededor del Sol, y observas la misma estrella de nuevo. Si la estrella está relativamente cerca, habrá parecido moverse ligeramente contra el fondo de estrellas más distantes, y a partir de ese movimiento aparente puedes calcular directamente su distancia. Antes de Gaia, solo podíamos medir paralajes precisos para estrellas dentro de unos pocos cientos de años luz de nosotros. Más allá de eso, los ángulos se volvían demasiado pequeños para medir con precisión desde la superficie de la Tierra, incluso con nuestros mejores telescopios. Pero Gaia, operando en el espacio libre de las distorsiones de la atmósfera terrestre, puede medir paralajes para estrellas a miles de años luz de distancia, expandiendo enormemente nuestro conocimiento directo de las distancias galácticas. Y aquí es donde las cosas se ponen interesantes, donde los primeros susurros de duda sobre el tamaño tradicional de la Vía Láctea comenzaron a emerger. Porque cuando los científicos comenzaron a analizar los datos de Gaia, cuando comenzaron a mapear la estructura real de nuestra galaxia, basándose en mediciones directas en lugar de inferencias indirectas, algunos de los números no coincidían exactamente con lo que esperábamos. Permíteme hacer una pausa aquí por un momento y recordarte que respires profundamente, que dejes que cualquier tensión en tu cuerpo se disuelva mientras continúas escuchando. Lo que estamos explorando no es motivo de preocupación o alarma, es simplemente el fascinante proceso de la ciencia, haciendo lo que mejor sabe hacer: cuestionar, investigar, refinar. Si estás disfrutando de este viaje hasta ahora, si estas palabras te están ayudando a relajarte mientras contemplamos juntos los misterios del cosmos, te agradecería enormemente que dejaras un like y te suscribieras al canal. Y me encantaría que compartieras en los comentarios desde qué parte del mundo nos escuchas, qué hora de la noche o del día es donde te encuentras, porque me gusta imaginar a todos estos compañeros de viaje dispersos por todo el planeta, todos mirando hacia las mismas estrellas, todos parte de la misma humanidad curiosa. Ahora, volvamos a nuestro viaje, a esta exploración suave de lo que sabemos y lo que podríamos estar aprendiendo sobre el tamaño de nuestra galaxia hogar. Los primeros indicios de que algo podría necesitar ser reconsiderado vinieron de múltiples direcciones, como piezas de un rompecabezas que no encajaban del todo bien. Los astrónomos que estudiaban la rotación de la galaxia, midiendo cómo las estrellas a diferentes distancias del centro galáctico orbitan a diferentes velocidades, encontraron algunas discrepancias con los modelos basados en el tamaño tradicional.
Las estimaciones de la masa total de la Vía Láctea, basadas en los movimientos de los cúmulos globulares y las galaxias satélites, a veces parecían inconsistentes con una galaxia de 100.000 años luz de diámetro. No eran contradicciones enormes, no eran errores que saltaran a la vista de inmediato. Eran más bien como esas pequeñas irregularidades que notas en una habitación familiar, la puerta que no cierra del todo bien, el cuadro que parece estar ligeramente torcido, aunque lo hayas enderezado 100 veces. Individualmente, ninguna de estas observaciones era suficiente para derribar el paradigma establecido, pero colectivamente comenzaban a sugerir que quizás nuestra imagen de la Vía Láctea necesitaba algunos ajustes. Uno de los problemas fundamentales con la medición del tamaño de la galaxia es definir exactamente qué queremos decir con tamaño. Esto podría parecer obvio al principio, pero cuando lo piensas más profundamente, se vuelve sorprendentemente complicado. ¿Medimos hasta dónde terminan las estrellas? ¿Hasta dónde termina el gas? ¿Incluimos el halo de materia oscura que sabemos existe, pero no podemos ver directamente? Las galaxias no tienen bordes afilados como los planetas o las estrellas. No hay una línea clara donde termina la Vía Láctea y comienza el espacio intergaláctico. En cambio, las estrellas y el gas simplemente se vuelven más y más escasos a medida que te alejas del centro, diluyéndose gradualmente hasta que eventualmente te encuentras en el vasto vacío entre galaxias. Los 100.000 años luz que hemos citado durante tanto tiempo generalmente se refieren al diámetro del disco estelar, la región donde la mayoría de las estrellas visibles de la galaxia residen. Pero incluso esto es difícil de definir con precisión. ¿En qué punto las estrellas se vuelven tan escasas que decimos que el disco ha terminado? ¿Contamos las estrellas del halo que se extienden mucho más allá del disco? ¿Qué hacemos con las corrientes de estrellas arrancadas de galaxias enanas, que la Vía Láctea ha absorbido a lo largo de miles de millones de años, que ahora se extienden en arcos largos y tenues alrededor de nuestra galaxia? Algunos estudios recientes, utilizando datos de Gaia y otros telescopios, han sugerido que el disco estelar de la Vía Láctea podría terminar más cerca de lo que pensábamos. Donde antes imaginábamos estrellas extendiéndose hasta 40 o 50.000 años luz desde el centro galáctico, algunos análisis sugieren que el disco principal podría ser más compacto, con el material significativo terminando más cerca de 35 o 40.000 años luz del centro. Esto daría un diámetro total de 70 a 80.000 años luz, notablemente más pequeño que la cifra tradicional de 100.000. Pero aquí debo hacer una advertencia importante, y quiero que la recibas con la misma calma con la que hemos estado explorando todo lo demás esta noche. La ciencia es un proceso, no un destino final. Los números que acabo de mencionar son el resultado de algunos estudios, pero otros estudios han encontrado resultados diferentes. Algunos astrónomos argumentan que la Vía Láctea podría ser incluso más grande de lo que pensábamos tradicionalmente, que hay estructuras tenues y distantes que no habíamos detectado antes. La verdad es que todavía no tenemos una respuesta definitiva, y esa incertidumbre es perfectamente normal, perfectamente saludable, perfectamente hermosa en su propia manera. Lo que sí sabemos con certeza es que nuestra comprensión de la Vía Láctea está evolucionando. Cada nuevo conjunto de datos, cada nuevo telescopio lanzado al espacio o construido en alguna montaña remota, nos da otra pieza del rompecabezas. Y poco a poco, generación tras generación, nuestra imagen de nuestro hogar galáctico se vuelve más clara, más detallada, más precisa. Mientras tanto, quiero que consideres por un momento lo que significa todo esto para ti, para nosotros, para la humanidad. Estamos aquí, en este pequeño planeta azul, orbitando una estrella ordinaria en los suburbios de una galaxia que quizás es un poco más pequeña de lo que pensábamos, o quizás un poco más grande, o quizás aproximadamente del tamaño que siempre creímos. Y en cualquiera de estos casos, seguimos siendo increíblemente pequeños en comparación con las escalas cósmicas que estamos discutiendo. Piensa en ello. Incluso si la Vía Láctea resultara ser solo 70.000 años luz de diámetro en lugar de 100.000, eso sigue siendo un número tan vasto que desafía la comprensión humana. 70.000 años luz. Si pudieras viajar a la velocidad de la luz sin parar nunca, te tomaría 70.000 años cruzar nuestra galaxia. Para ponerlo en perspectiva, hace 70.000 años, los humanos modernos acababan de comenzar a expandirse fuera de África. Todas las civilizaciones que conocemos, todos los imperios que han surgido y caído, toda la historia registrada de la humanidad, ha ocurrido en un parpadeo cósmico tan breve
que ni siquiera habrías recorrido una fracción significativa del camino a través de la galaxia. Y sin embargo, aquí estamos, criaturas de una vida ridículamente corta en términos cósmicos, contemplando estos vastos abismos de espacio y tiempo. Hay algo profundamente conmovedor en eso, ¿no crees? Algo que habla de la tenacidad y curiosidad del espíritu humano, de nuestra negativa a aceptar que somos demasiado pequeños o demasiado efímeros para hacer preguntas grandes. Desde las primeras personas que miraron hacia arriba y se preguntaron qué eran esas luces en el cielo, hasta los astrónomos modernos que lanzan telescopios al espacio y procesan petabytes de datos, hemos sido impulsados por la misma fuerza fundamental, el deseo de comprender nuestro lugar en el cosmos. Ahora, dejando que esos pensamientos floten suavemente en el fondo de tu mente, quiero que exploremos más profundamente cómo los científicos realmente intentan medir algo tan vasto e intangible como una galaxia. Es un proceso fascinante, lleno de ingenio y creatividad, y creo que apreciarlo nos ayudará a entender por qué nuestras estimaciones pueden cambiar con el tiempo, por qué la incertidumbre no es un fracaso de la ciencia, sino una parte esencial de cómo funciona. El método más directo para medir distancias en el espacio es el paralaje, que mencioné brevemente antes. Es el mismo principio que puedes experimentar tú mismo cerrando un ojo y luego el otro mientras miras un objeto cercano con un fondo distante. El objeto parece saltar de un lado a otro porque lo estás viendo desde dos posiciones ligeramente diferentes, la de cada uno de tus ojos. Los astrónomos hacen lo mismo, pero en lugar de usar la separación entre los ojos, usan la separación entre las posiciones de la Tierra en momentos separados por 6 meses, cuando estamos en lados opuestos de nuestra órbita alrededor del Sol. Esa separación es de aproximadamente 300 millones de kilómetros, una línea base mucho más grande que te da la capacidad de medir ángulos más pequeños y por lo tanto distancias más grandes. Pero incluso con una línea base tan grande, hay límites a lo que el paralaje puede alcanzar. Las estrellas más distantes muestran un desplazamiento angular tan pequeño que se pierde en el ruido de las mediciones. Antes de Gaia, el paralaje era útil solo para estrellas dentro de unos pocos cientos de años luz. Gaia ha extendido esto enormemente, pero todavía hay límites. Para las estrellas más distantes de nuestra galaxia, necesitamos otros métodos. Aquí es donde entran las candelas estándar, objetos cuya luminosidad intrínseca conocemos o podemos calcular, lo que nos permite inferir su distancia a partir de cuán brillantes parecen. Las estrellas cefeidas son las candelas estándar más famosas en astronomía galáctica. Estas son estrellas gigantes que pulsan regularmente, su brillo aumentando y disminuyendo en un patrón predecible. Lo notable de las cefeidas es que hay una relación directa entre cuánto tiempo tarda cada pulso y cuán brillante es la estrella intrínsecamente. Mide el periodo de pulsación, calcula la luminosidad intrínseca, compárala con el brillo aparente y obtén la distancia. Así de simple en principio, aunque mucho más complicado en la práctica. Henrietta Leavitt descubrió esta relación periodo-luminosidad en las primeras décadas del siglo XX, estudiando cefeidas en las nubes de Magallanes, galaxias satélites de la Vía Láctea. Su descubrimiento fue fundamental para nuestra comprensión de las escalas cósmicas, y las cefeidas siguen siendo herramientas cruciales para medir distancias tanto dentro de nuestra galaxia como a otras galaxias cercanas. Pero las cefeidas tienen sus propias limitaciones y fuentes de incertidumbre. La relación periodo-luminosidad no es perfectamente precisa. Hay dispersión en los datos. La absorción por polvo interestelar puede hacer que las cefeidas parezcan más tenues de lo que son, inflando nuestras estimaciones de distancia. La composición química de la estrella puede afectar ligeramente su luminosidad, y encontrar cefeidas en las regiones más distantes de nuestra galaxia es difícil porque están ocultas detrás de vastas cantidades de polvo y estrellas interpuestas. Otros tipos de candelas estándar incluyen las estrellas RGR Lyrae, primas más pequeñas y antiguas de las cefeidas, y varios tipos de supernovas, explosiones estelares cuya luminosidad intrínseca puede ser calculada a partir de sus propiedades. Cada método tiene sus propias fortalezas y debilidades, sus propias fuentes de error sistemático, y los astrónomos pasan mucho tiempo tratando de entender y corregir estos errores, de intercalibrar diferentes métodos para obtener la imagen más precisa posible. Más allá de las distancias a estrellas individuales, medir el tamaño total de la galaxia requiere entender su estructura, trazar dónde están los brazos espirales, dónde termina el disco, qué hay en el halo más allá del disco.
Esto se hace combinando muchas observaciones diferentes. Mapas de la distribución de estrellas, observaciones de gas hidrógeno que pueden penetrar el polvo que bloquea la luz visible, detección de regiones de formación estelar que trazan los brazos espirales, y mucho más. Una técnica particularmente importante es la observación de radio de hidrógeno neutral, la forma más común de materia visible en el universo. El hidrógeno emite una señal característica a una longitud de onda de 21 centímetros, y esta señal puede pasar a través del polvo que bloquea la luz visible, permitiéndonos mapear gas en regiones de la galaxia que no podemos ver de otra manera. Las observaciones de hidrógeno han sido fundamentales para trazar los brazos espirales de la Vía Láctea y estimar la extensión del disco de gas, que se extiende más allá del disco de estrellas. También tenemos que considerar lo que no podemos ver directamente, la materia oscura. Sabemos que la materia oscura existe porque podemos observar sus efectos gravitacionales. Las estrellas en las partes externas de las galaxias orbitan más rápido de lo que deberían si solo la materia visible estuviera proporcionando la gravedad para mantenerlas en órbita. Hay algo más ahí fuera, algo que no emite ni absorbe luz, pero que tiene masa y por lo tanto gravedad. Lo llamamos materia oscura, aunque sería más preciso llamarla materia invisible, porque no necesariamente es oscura en ningún sentido convencional, simplemente no interactúa con la luz. El halo de materia oscura de la Vía Láctea se extiende mucho más allá del disco de estrellas visibles, quizás hasta 1 millón de años luz, o más en algunas estimaciones. Si incluimos esto en nuestra definición del tamaño de la galaxia, entonces la Vía Láctea es enormemente más grande de lo que los 100.000 años luz tradicionales sugerirían. Pero generalmente, cuando hablamos del tamaño de una galaxia, nos referimos a la materia visible, las estrellas y el gas, no al halo de materia oscura que los envuelve. Toda esta complejidad ayuda a explicar por qué medir el tamaño de la Vía Láctea no es tan simple como podría parecer. No estamos midiendo algo con bordes claros usando una regla cósmica. Estamos tratando de reconstruir la forma y extensión de algo desde dentro, usando métodos indirectos que cada uno tiene sus propias incertidumbres y suposiciones. Es como tratar de dibujar un mapa de tu ciudad basándote solo en lo que puedes ver desde tu ventana y lo que escuchas de vecinos que han caminado en diferentes direcciones. Si todavía estás aquí, flotando en este espacio de contemplación tranquila, me encantaría que compartieras en los comentarios qué es lo que has encontrado más interesante hasta ahora. ¿Es la historia de cómo llegamos a nuestras estimaciones actuales? ¿Los métodos ingeniosos que los astrónomos usan para medir lo inmensurable? ¿O quizás la idea misma de que algo que parecía tan establecido podría estar cambiando? Sea lo que sea, me encantaría escucharlo, porque estos viajes son más ricos cuando los compartimos. Ahora, mientras dejamos que los métodos de medición descansen suavemente en el fondo de nuestra mente, quiero llevarte más profundamente hacia los descubrimientos recientes que han comenzado a cambiar nuestra imagen de la Vía Láctea. Porque es aquí, en los datos más frescos, en las observaciones más recientes, donde encontramos los indicios más intrigantes de que nuestra galaxia hogar podría ser diferente de lo que habíamos imaginado. La misión Gaia que mencioné antes ha sido verdaderamente revolucionaria en este sentido. Desde su lanzamiento en 2013, Gaia ha estado midiendo las posiciones, distancias y movimientos de más de 1.000 millones de estrellas con una precisión sin precedentes. Los datos que ha recopilado constituyen el mapa más detallado de nuestra galaxia jamás creado, un catálogo de proporciones verdaderamente cósmicas que los astrónomos tardarán décadas en analizar completamente. Los primeros comunicados de datos de Gaia ya comenzaron a revelar sorpresas. Una de las más significativas tiene que ver con la estructura misma de nuestra galaxia. Durante mucho tiempo, imaginamos la Vía Láctea como una espiral bastante simétrica, con brazos que se curvan elegantemente desde el centro, como los de un molinete cósmico. Pero los datos de Gaia sugieren que la realidad es más complicada y, en cierto modo, más interesante. Parece que la Vía Láctea está torcida. El disco no es perfectamente plano, sino que se curva hacia arriba en un lado y hacia abajo en el otro, como un disco de vinil que ha sido ligeramente doblado. Esta deformación, conocida como alabeo galáctico, no era completamente desconocida antes de Gaia, pero los nuevos datos han revelado que es más pronunciada y compleja de lo que se pensaba anteriormente. El disco también parece ondularse, con ondas que viajan a través de él como las ondas en un estanque. Estas irregularidades en la estructura de la galaxia pueden afectar cómo medimos su tamaño. Si el disco está doblado y ondulado,
¿Qué significa exactamente medir su diámetro? ¿Medimos a lo largo del plano medio promedio? ¿Tenemos en cuenta las desviaciones? Estas son preguntas que los astrónomos están trabajando activamente para responder, y las respuestas pueden influir en nuestras estimaciones del tamaño de la galaxia. Otra revelación fascinante de Gaia tiene que ver con la historia de nuestra galaxia. Los movimientos detallados de las estrellas que Gaia ha medido nos permiten rastrear sus órbitas hacia atrás en el tiempo, reconstruyendo eventos que ocurrieron hace miles de millones de años. Y lo que estas reconstrucciones han mostrado es que la Vía Láctea tiene un pasado mucho más violento de lo que habíamos imaginado. Parece que hace aproximadamente 10.000 millones de años, nuestra galaxia colisionó y se fusionó con otra galaxia significativa, un evento que los astrónomos han llamado la fusión con Gaia Encélado o la salchicha de Gaia, este último nombre refiriéndose a la forma característica que las estrellas de la galaxia absorbida muestran cuando se traza su distribución de velocidades. Esta colisión antigua habría alterado dramáticamente la estructura de la Vía Láctea, posiblemente engrosando su disco, formando partes de su halo e influyendo en la distribución de estrellas que vemos hoy. ¿Por qué importa esto para nuestra discusión sobre el tamaño de la galaxia? Porque nos recuerda que la Vía Láctea no es un objeto estático con propiedades fijas, sino una entidad dinámica que ha estado creciendo, cambiando y evolucionando durante miles de millones de años. Las galaxias enanas que han sido absorbidas por la Vía Láctea han contribuido estrellas que ahora se extienden en corrientes y arcos alrededor de nuestra galaxia, algunas de ellas muy lejos del disco principal. ¿Contamos estas estrellas como parte del tamaño de la galaxia? Si lo hacemos, la Vía Láctea podría ser más grande de lo que pensamos tradicionalmente. Si no lo hacemos, podría ser más pequeña. Hay también evidencia de que la Vía Láctea está actualmente en proceso de absorber más galaxias satélites. Las nubes de Magallanes, visible a simple vista desde el hemisferio sur, son galaxias enanas que están siendo atraídas gradualmente hacia la Vía Láctea. Eventualmente, en miles de millones de años, serán completamente absorbidas, sus estrellas incorporadas a nuestro propio sistema galáctico. La galaxia enana de Sagitario ya está siendo desgarrada, sus estrellas esparcidas en un largo arco alrededor de la Vía Láctea. Cuando miramos la Vía Láctea con todos estos detalles en mente, la pregunta simple de qué tan grande es se vuelve sorprendentemente compleja. No hay una respuesta única y definitiva porque la pregunta misma depende de cómo definimos los límites de nuestra galaxia, qué componentes incluimos y cómo manejamos las estructuras en transición que están siendo absorbidas o expulsadas. Algunos estudios recientes que han tratado de medir el borde del disco estelar de la Vía Láctea han encontrado resultados que sugieren que podría terminar más cerca del centro de lo que se pensaba tradicionalmente. Un estudio publicado en 2019, utilizando datos de Gaia y otras fuentes, encontró evidencia de que la densidad de estrellas cae abruptamente a una distancia de aproximadamente 40.000 años luz del centro galáctico, sugiriendo que el disco estelar podría tener un diámetro de solo 80.000 años luz aproximadamente, en lugar de los 100.000 tradicionales. Pero otros estudios han encontrado estrellas y cúmulos a distancias mucho mayores del centro galáctico, extendiendo potencialmente el alcance de la Vía Láctea más allá de las estimaciones tradicionales. Un estudio de 2018 encontró evidencia de que el disco de hidrógeno de la galaxia se extiende mucho más allá del disco estelar, posiblemente hasta 200.000 años luz de diámetro. Si contamos esto como parte del tamaño de la galaxia, entonces la Vía Láctea es mucho más grande, no más pequeña, de lo que se pensaba. La verdad es que todavía estamos en medio de esta investigación, todavía estamos juntando las piezas del rompecabezas. Cada nuevo estudio añade más datos, más perspectiva, pero también a veces más preguntas. Y eso está bien. Eso es como la ciencia funciona. No es un fallo del método científico que no tengamos una respuesta definitiva todavía. Es una característica. La ciencia avanza precisamente cuestionando, probando, refinando. Cada incertidumbre es una invitación a investigar más, a mirar más de cerca, a entender mejor. Mientras dejamos que estos pensamientos se asienten, quiero que te tomes un momento para apreciar lo notable que es todo esto. Estamos aquí, en este pequeño planeta, mirando hacia afuera a una galaxia que contiene cientos de miles de millones de estrellas, tratando de entender su forma y tamaño desde nuestra posición dentro de ella. Es como ser una célula en un cuerpo humano tratando de entender la forma completa del cuerpo. Improbable, quizás, pero no imposible.
Y el hecho de que hayamos llegado tan lejos, que tengamos mapas de 1.000 millones de estrellas, que podamos debatir si nuestra galaxia tiene 80.000 o 100.000 años luz de diámetro, es un testimonio asombroso de lo que la curiosidad humana puede lograr. Quiero hacer una pausa aquí y pedirte que consideres algo. Hemos estado hablando de números grandes, de distancias inmensas, de escalas que desafían la comprensión humana normal. Pero quiero que recuerdes que detrás de todos estos números hay belleza real, hay maravilla genuina. La Vía Láctea no es solo una abstracción matemática, es un lugar real, un hogar real, lleno de estrellas naciendo y muriendo, de planetas orbitando en la oscuridad, quizás incluso de otras formas de vida mirando hacia el cielo nocturno y preguntándose, como nosotros nos preguntamos, ¿cuál es su lugar en el universo? Cuando salgas una noche clara y mires hacia arriba, verás esa banda de luz que cruza el cielo, nuestra vista de canto del disco galáctico. Cada punto de luz que puedes ver a simple vista es una estrella relativamente cercana, nuestra vecina en el gran esquema cósmico. Pero también hay incontables estrellas demasiado distantes para ver individualmente, sus luces combinadas formando ese resplandor difuso, que nuestros ancestros llamaron el camino de leche. Sea cual sea el tamaño exacto de la Vía Láctea, sea cual sea la respuesta definitiva que eventualmente encontremos, esto no cambiará. La belleza del cielo nocturno, la maravilla de saber que somos parte de algo tan vasto e intrincado, la conexión que sentimos con esas luces distantes, todo eso permanecerá. Y quizás eso es lo que realmente importa, no los números específicos, sino la sensación de asombro y pertenencia que nos dan. Ahora, a medida que continuamos flotando juntos a través de este espacio de contemplación, quiero explorar más profundamente una de las razones por las que medir la Vía Láctea es tan difícil. Los bordes difusos que tiene toda galaxia, las fronteras borrosas entre lo que es nuestra galaxia y lo que es el espacio intergaláctico. Porque entender esta ambigüedad nos ayudarás a apreciar por qué diferentes estudios pueden llegar a diferentes conclusiones sobre el tamaño de nuestra galaxia hogar. Las galaxias no terminan abruptamente. No hay un muro cósmico, una frontera clara, donde las estrellas de la Vía Láctea dan paso al vacío intergaláctico. En cambio, a medida que te alejas del centro de la galaxia, las estrellas simplemente se vuelven más y más escasas. Es como alejarse del centro de una ciudad hacia las afueras. No hay un punto donde la ciudad termina definitivamente y el campo comienza. Los edificios se vuelven menos frecuentes, los espacios verdes se hacen más comunes, hasta que eventualmente te encuentras en lo que claramente es campo rural. Pero el límite exacto es arbitrario. En el caso de la Vía Láctea, hay varios componentes distintos que debemos considerar. El disco estelar es la parte más visible y familiar, el hogar de la mayoría de las estrellas jóvenes y brillantes, incluyendo nuestro Sol. Este disco tiene una estructura espiral, con brazos que se enrollan desde el centro hacia afuera. El grosor del disco varía, siendo más delgado hacia las afueras y más grueso hacia el centro, donde se encuentra el bulbo galáctico, una concentración densa de estrellas más viejas. Más allá del disco está el halo estelar, una región aproximadamente esférica que contiene estrellas dispersas, muchas de ellas muy antiguas, así como los cúmulos globulares que mencionamos antes. El halo estelar se extiende mucho más allá del disco, quizás hasta 300.000 años luz o más del centro galáctico en algunas estimaciones. Pero las estrellas aquí son extremadamente escasas comparadas con el disco. Si pudieras pararte en el halo exterior, el cielo nocturno sería mucho más oscuro y vacío de lo que vemos desde la Tierra. Envolviendo todo esto está el halo de materia oscura, invisible a nuestros telescopios pero detectable por sus efectos gravitacionales. Este halo se extiende mucho más allá del halo estelar, posiblemente hasta 1.000.000 de años luz o más. Es, con mucho, el componente más masivo de la galaxia, conteniendo quizás 5 veces más masa que toda la materia visible combinada. Pero como no podemos verlo directamente, generalmente no lo incluimos cuando hablamos del tamaño de la galaxia en términos convencionales. También está el medio interestelar, el gas y polvo que llena el espacio entre las estrellas. En el disco, este medio es relativamente denso, aunque todavía sería considerado un vacío casi perfecto por estándares terrestres. Hacia las afueras, el medio interestelar se adelgaza, eventualmente fundiéndose con el medio intergaláctico, el gas tenue que llena el espacio entre galaxias. Cada uno de estos componentes tiene una extensión diferente, un borde diferente, una forma diferente de definir dónde termina. Cuando decimos que la Vía Láctea tiene 100.000 años luz de diámetro, generalmente nos referimos al disco estelar.
Pero incluso esto es problemático porque el disco no termina abruptamente. Las estrellas simplemente se vuelven más escasas hasta que eventualmente ya no hay ninguna. Pero determinar exactamente dónde ocurre esta transición depende de cuán profundo mires, de cuán débiles estrellas puedas detectar. Los estudios que sugieren que la Vía Láctea podría ser más pequeña de lo pensado, generalmente están encontrando que el borde del disco estelar principal, donde la densidad de estrellas cae dramáticamente, está más cerca del centro de lo que se creía. Pero esto no significa necesariamente que no haya estrellas más allá. Puede haber una población dispersa de estrellas extendiéndose mucho más lejos, pero en densidades tan bajas que apenas contribuyen a la apariencia general de la galaxia. Por otro lado, los estudios que sugieren que la Vía Láctea es más grande están encontrando estas poblaciones exteriores dispersas, estrellas y estructuras que se extienden más allá del disco tradicional. Las corrientes de marea de galaxias enanas siendo absorbidas, los arcos de estrellas arrancadas de cúmulos globulares, las poblaciones del halo estelar, todas estas pueden extender el alcance detectable de la Vía Láctea mucho más allá de lo que tradicionalmente considerábamos su borde. La pregunta de si la Vía Láctea es más pequeña de lo que pensábamos depende en gran medida de qué estamos midiendo y cómo. Si nos enfocamos en el disco estelar denso, la evidencia reciente sugiere que podría ser más compacto. Si incluimos las poblaciones dispersas exteriores, la galaxia podría extenderse mucho más lejos. Y si consideramos el halo de materia oscura, entonces estamos hablando de dimensiones completamente diferentes. Esto no es frustrante, aunque al principio podría parecerlo. Es simplemente la naturaleza de la realidad cósmica. Las galaxias son entidades complejas, con múltiples componentes interconectados, sin bordes claros que las delimiten. Tratar de reducir todo esto a un solo número, un solo diámetro, es inevitablemente una simplificación. Y como todas las simplificaciones, puede oscurecer tanto como revela. Lo que sí podemos decir con confianza es que nuestra comprensión de la Vía Láctea está mejorando constantemente. Con cada nuevo estudio, con cada nuevo conjunto de datos, obtenemos una imagen más detallada y matizada de nuestra galaxia hogar. Los debates sobre si es más grande o más pequeña de lo que pensábamos son, en última instancia, refinamientos de nuestro conocimiento, pasos hacia una comprensión más profunda y precisa. Y mientras estos debates continúan en los pasillos de las universidades y en las páginas de las revistas científicas, tú y yo podemos descansar en la certeza de que, sea cual sea el tamaño exacto de la Vía Láctea, es nuestro hogar. Es el lugar donde nacimos como especie, donde hemos vivido toda nuestra historia, donde probablemente viviremos el resto de nuestra existencia como humanidad. Es un hogar vasto más allá de la comprensión, lleno de maravillas que apenas estamos comenzando a explorar, y es completamente nuestro para contemplar y apreciar. Si todavía estás aquí, flotando en este espacio de tranquila contemplación, me encantaría que me dijeras en los comentarios qué es lo que más te ha fascinado de lo que hemos explorado. ¿Es la complejidad de medir algo tan vasto? ¿Los bordes difusos de las galaxias? ¿O quizás simplemente la idea de que hay tanto que todavía no sabemos sobre nuestro propio hogar cósmico? Comparte tus pensamientos, porque estos viajes son siempre mejores cuando los hacemos juntos. Ahora, con todo esto como contexto, quiero llevarte hacia una exploración más profunda de las técnicas específicas que los astrónomos usan para cartografiar nuestra galaxia. Porque entender estas técnicas nos ayuda a apreciar tanto lo que sabemos como lo que todavía es incierto, y nos da una ventana a la creatividad y el ingenio de quienes dedican sus vidas a estudiar el cosmos. Imagina por un momento que eres un cartógrafo en una tierra desconocida, pero con una complicación particular. No puedes moverte de tu posición. Estás fijo en un lugar, y desde allí tienes que crear un mapa de todo el territorio que te rodea. Puedes ver en todas las direcciones, pero tu perspectiva está limitada por tu posición única. Los objetos cercanos son fáciles de medir y ubicar, pero a medida que miras más lejos, la tarea se vuelve más difícil. Esto es, esencialmente, el desafío que enfrentan los astrónomos al mapear la Vía Láctea. El paralaje, que ya hemos discutido, es nuestra herramienta más directa y confiable para medir distancias. Funciona bien para las estrellas relativamente cercanas dentro de unos pocos miles de años luz de nosotros. Los datos de Gaia han extendido este alcance enormemente, permitiéndonos medir paralajes precisos para estrellas a decenas de miles de años luz de distancia en algunas condiciones favorables. Pero incluso con Gaia hay límites.
Las estrellas en el otro lado de la galaxia están demasiado lejos para que el paralaje sea efectivo, y muchas están ocultas detrás de densas nubes de polvo que bloquean su luz. Para las distancias más grandes, los astrónomos recurren a las candelas estándar, objetos cuya luminosidad intrínseca conocemos. Las estrellas Cefeidas y RR Lyrae, que mencionamos antes, son ejemplos clásicos, pero hay otras. Las estrellas del extremo de la rama de las gigantes rojas, por ejemplo, tienen una luminosidad máxima bastante consistente, lo que las hace útiles como indicadores de distancia. Las supernovas de tipo Ia, aunque ocurren principalmente en otras galaxias, tienen una luminosidad máxima muy uniforme, lo que las convierte en herramientas invaluables para medir distancias cosmológicas. Pero todas estas técnicas tienen sus propios desafíos y fuentes de incertidumbre. La absorción por polvo interestelar puede hacer que las estrellas parezcan más tenues de lo que son, inflando nuestras estimaciones de distancia. Las variaciones en la composición química pueden afectar la luminosidad intrínseca de las candelas estándar, y siempre existe la posibilidad de que estemos observando algún efecto sistemático que no hemos identificado todavía. Una técnica particularmente ingeniosa para mapear la estructura de la galaxia es usar la cinemática estelar, el estudio de cómo las estrellas se mueven. La galaxia no es estática. Todo está en movimiento, orbitando alrededor del centro galáctico. El Sol completa una órbita alrededor de la galaxia aproximadamente cada 225 a 250 millones de años, un período a veces llamado un año galáctico. Las estrellas más cercanas al centro orbitan más rápido, las más lejanas, más lento. Al medir los movimientos de muchas estrellas, podemos inferir la distribución de masa en la galaxia, lo que a su vez nos da información sobre su estructura y extensión. Si las estrellas en las partes externas de la galaxia están orbitando a una cierta velocidad, podemos calcular cuánta masa debe haber dentro de su órbita para mantenerlas en su camino. Este método fue, de hecho, una de las primeras formas en que se detectó la existencia de materia oscura. Las velocidades orbitales en las partes externas de las galaxias eran demasiado altas para ser explicadas por la masa visible sola. Los datos de Gaia han sido particularmente valiosos para la cinemática estelar porque no solo miden posiciones, sino también velocidades. Para cada estrella catalogada, Gaia mide no solo dónde está y qué tan lejos está, sino también cómo se está moviendo a través del cielo, y para muchas estrellas, qué tan rápido se acerca o aleja de nosotros. Este mapeo tridimensional del movimiento estelar nos da una visión dinámica de la galaxia, no solo dónde están las estrellas ahora, sino hacia dónde se dirigen. Analizando estos movimientos, los astrónomos han podido identificar estructuras que no eran evidentes simplemente mirando las posiciones de las estrellas. Han encontrado evidencia de fusiones pasadas con otras galaxias, corrientes de estrellas arrancadas de cúmulos y galaxias enanas, y perturbaciones en el disco causadas por interacciones con galaxias satélites. Todo esto contribuye a una imagen más rica y compleja de nuestra galaxia, de lo que teníamos hace solo unas décadas. Otra técnica importante es la radioastronomía, el estudio de ondas de radio emitidas por objetos celestes. Como mencioné antes, el hidrógeno neutral emite una señal característica a 21 centímetros, y esta señal puede pasar a través del polvo que bloquea la luz visible. Esto nos permite mapear la distribución de gas en regiones de la galaxia que son invisibles en luz óptica. Las observaciones de radio de hidrógeno han sido fundamentales para trazar los brazos espirales de la Vía Láctea. Cuando miras hacia un brazo espiral, ves hidrógeno a muchas distancias diferentes a lo largo de la línea de visión, pero cada porción de gas tiene una velocidad diferente debido a la rotación de la galaxia. Al analizar cómo la señal de radio cambia con la velocidad, puedes separar las contribuciones de diferentes distancias y construir un mapa de dónde está el gas. Este método tiene sus propias incertidumbres, particularmente relacionadas con el modelo de rotación de la galaxia que usas para convertir velocidades en distancias. Diferentes suposiciones sobre cómo rota la galaxia pueden dar resultados diferentes, y en las regiones más internas de la galaxia, donde las líneas de visión atraviesan el centro, la interpretación de los datos se vuelve especialmente complicada. En los últimos años, los astrónomos también han comenzado a usar máseres cósmicos como herramientas de medición de distancia. Los máseres son el equivalente de los láseres, pero para microondas en lugar de luz visible. Son fuentes de radiación de microondas extremadamente brillantes y concentradas. Algunos máseres ocurren en regiones de formación estelar en nuestra galaxia,
y pueden ser usados para medir distancias muy precisas usando una técnica llamada interferometría de línea base muy larga. La idea es observar el mismo máser desde múltiples radiotelescopios separados por grandes distancias en la Tierra, efectivamente creando un telescopio del tamaño de un continente o incluso del tamaño del planeta. La resolución que esto proporciona es lo suficientemente alta para medir movimientos minúsculos de los máseres a lo largo de los años, y combinando esto con mediciones de velocidad Doppler, se pueden obtener distancias muy precisas a regiones de formación estelar en diferentes partes de la galaxia. Estas mediciones de máseres han producido algunos de los mapas más detallados de la estructura espiral de la Vía Láctea y han revelado sorpresas. Por ejemplo, uno de los brazos espirales que pensábamos que era relativamente cercano a nosotros parece estar más lejos de lo que se creía, mientras que otro parece estar más cerca. El patrón espiral en su conjunto es más complejo de lo que los diagramas simplificados sugieren, con brazos que se ramifican y fusionan de maneras que no se ajustan perfectamente a los modelos de libros de texto. Todo esto contribuye a nuestra imagen en evolución de la Vía Láctea. Cada técnica nos da una pieza diferente del rompecabezas, una perspectiva diferente sobre la estructura y extensión de nuestra galaxia. Y al combinar todas estas piezas, al reconciliar los resultados de diferentes métodos y diferentes estudios, gradualmente construimos una comprensión más completa de nuestro hogar galáctico. Es un proceso lento, a veces frustrante, a menudo lleno de debates y desacuerdos entre científicos, pero también es un proceso profundamente humano, un testimonio de nuestra curiosidad incansable y nuestra determinación de entender el universo en que vivimos. Y aunque no tengamos todas las respuestas todavía, aunque el tamaño exacto de la Vía Láctea siga siendo una pregunta abierta, podemos apreciar la maravilla del viaje mismo, el asombro de descubrir cada nueva pieza del rompecabezas cósmico. Mientras flotas hacia el sueño esta noche, lleva contigo esta imagen de exploradores incansables, de mentes curiosas mirando hacia las estrellas, de instrumentos sofisticados escudriñando las profundidades del espacio. Somos parte de esta gran empresa de descubrimiento, tú y yo, y todos los que alguna vez han mirado hacia arriba y se han preguntado. Y juntos, generación tras generación, estamos cartografiando nuestro hogar en el cosmos, un mapa que está siempre creciendo, siempre mejorando, siempre revelando nuevas maravillas. Y así, con estos pensamientos acompañándote, quiero invitarte a cerrar los ojos si aún no lo has hecho, a dejar que tu respiración se vuelva más profunda y más lenta, a sentir cómo tu cuerpo se hunde suavemente en la superficie donde descansas. Todavía tenemos mucho por explorar juntos, muchas más facetas de este misterio galáctico que considerar. Pero por ahora, deja que estas ideas floten libremente en tu mente, como estrellas flotando en el vasto océano del espacio. La Vía Láctea, sea cual sea su tamaño exacto, nos envuelve. Sus estrellas brillan sobre nosotros cada noche clara, una vista que nuestros ancestros más antiguos también contemplaron, que nuestros descendientes más lejanos también contemplarán. Y en esa continuidad hay algo reconfortante, algo que nos conecta no solo con el cosmos, sino con toda la humanidad que ha existido y existirá. Quizás la Vía Láctea es un poco más pequeña de lo que pensábamos, quizás es más grande, quizás es aproximadamente del tamaño que siempre creímos, y las variaciones que estamos viendo son simplemente refinamientos en los márgenes. La verdad es que no lo sabemos con certeza todavía, y hay algo hermoso en esa incertidumbre. Es un recordatorio de que el universo aún guarda secretos para nosotros, que todavía hay misterios por resolver, maravillas por descubrir. Y con ese pensamiento, con esa sensación de posibilidad abierta y curiosidad suave, continuemos nuestro viaje. Porque hay más que explorar, más que considerar, más que soñar mientras flotamos juntos a través de esta noche cósmica. Considera por un momento lo que significaría si nuestra galaxia fuera verdaderamente más pequeña de lo que hemos creído durante tanto tiempo. No más pequeña en el sentido de ser menos impresionante o menos importante, porque incluso una galaxia de 80.000 años luz de diámetro sería increíblemente vasta comparada con cualquier escala humana. Pero más pequeña en el sentido de ser más íntima, quizás más coherente, tal vez más fácil de entender y cartografiar de lo que habíamos imaginado. Hay algo reconfortante en la idea de un hogar más pequeño. Piensa en cómo te sientes cuando entras en una habitación acogedora comparada con un vestíbulo enorme y cavernoso. Ambos pueden ser hermosos a su manera, pero la habitación más pequeña tiene una intimidad, una calidez que el espacio más grande no puede replicar. Podría ser lo mismo con nuestra galaxia.
¿Podría una Vía Láctea más compacta sentirse de alguna manera más como un hogar? Por supuesto, no debemos llevar esta analogía demasiado lejos. Incluso una galaxia más pequeña de lo esperado sería tan vasta que la diferencia es puramente académica desde cualquier perspectiva humana práctica. No podríamos recorrer la galaxia de ninguna manera significativa, ni aunque tuviéramos 1.000 millones de años para hacerlo con nuestra tecnología actual. Pero hay algo en la idea de revisiones hacia abajo que nos recuerda que el universo no siempre tiene que ser más grande y más intimidante de lo que pensábamos. A veces puede ser más íntimo, y al mismo tiempo hay estudios que sugieren lo contrario, que la Vía Láctea podría ser más grande de lo que creíamos. Algunos astrónomos han encontrado evidencia de que el disco de estrellas se extiende más lejos de lo que se pensaba, que hay poblaciones tenues de estrellas en las periferias que no habíamos detectado antes. Otros han señalado que si incluimos las corrientes de estrellas y los restos de galaxias enanas que han sido absorbidas, el alcance de nuestra galaxia se extiende mucho más allá del disco tradicional. En cierto sentido, ambas cosas pueden ser verdad. El núcleo denso y brillante de la galaxia, el disco estelar donde vive la mayoría de las estrellas, incluyendo nuestro Sol, podría ser más compacto de lo que pensábamos. Pero los bordes difusos, las poblaciones exteriores dispersas, los halos y corrientes que se extienden hacia el espacio intergaláctico, podrían alcanzar más lejos. La Vía Láctea podría ser a la vez más pequeña y más grande de lo que creíamos, dependiendo de qué aspecto estés midiendo. Esta paradoja aparente refleja una verdad más profunda sobre la naturaleza de las galaxias y quizás sobre la naturaleza de la realidad misma. Las fronteras que trazamos, las categorías que creamos, son a menudo más nítidas en nuestras mentes que en el mundo real. La naturaleza no respeta nuestras divisiones ordenadas. Las cosas se mezclan y fusionan, los bordes se difuminan, y lo que parece simple desde lejos se revela como complejo cuando miras más de cerca. Este es el caso con nuestra galaxia. Desde muy lejos, vista por algún observador hipotético en otra galaxia, la Vía Láctea probablemente parecería un objeto bastante bien definido. Una espiral brillante contra la oscuridad del espacio, con bordes que se desvanecen pero todavía distinguibles. Pero desde dentro, desde nuestra perspectiva como habitantes de uno de sus brazos espirales, la complejidad se hace evidente. Vemos estrellas en todas las direcciones, algunas cercanas, algunas lejanas, algunas parte del disco, algunas del halo, algunas que originalmente pertenecían a otras galaxias ahora absorbidas. Distinguir exactamente dónde termina la Vía Láctea y dónde comienza el vacío intergaláctico se convierte en una cuestión de definición más que de observación directa. Mientras reflexionas sobre esto, mientras dejas que estos pensamientos floten en el borde de tu conciencia, quiero que consideres lo que esto significa para nuestra propia identidad como seres cósmicos. Nosotros también somos así, ¿no es cierto? Parecemos tener bordes claros, límites definidos, un yo que termina donde comienza el resto del mundo. Pero cuando miras más de cerca, esas fronteras se vuelven borrosas. Estamos hechos de átomos que alguna vez estuvieron en estrellas, forjados en los corazones nucleares de gigantes rojas y en las explosiones cataclísmicas de supernovas. Los átomos de carbono en nuestros cuerpos, los átomos de oxígeno que respiramos, los átomos de hierro en nuestra sangre, todos fueron creados en estrellas que vivieron y murieron hace miles de millones de años, mucho antes de que existiera la Tierra. En un sentido muy real, somos polvo de estrellas que ha tomado conciencia, material cósmico que has aprendido a contemplarse a sí mismo, y nuestras fronteras con el resto del mundo son igualmente porosas. Con cada respiración, intercambiamos átomos con la atmósfera que nos rodea. Con cada comida, incorporamos materia que antes era parte de otras formas de vida. Somos procesos más que objetos, patrones temporales de organización en el flujo constante de energía y materia que constituye el universo. Nuestros bordes son tan difusos como los de nuestra galaxia. Nuestras identidades tan complejas y entrelazadas con todo lo demás. Hay algo profundamente tranquilizador en esta perspectiva, al menos para mí. Significa que nunca estamos verdaderamente solos, nunca verdaderamente separados del resto del cosmos. Somos parte de un todo mayor, conectados con todo lo que existe por hilos de materia y energía que se extienden hacia atrás en el tiempo y hacia afuera en el espacio. La Vía Láctea es nuestro hogar, sí, pero también somos parte de la Vía Láctea, hechos literalmente de su sustancia, participantes en su gran danza cósmica. Y así, mientras continúas relajándote, mientras tu cuerpo se acomoda más profundamente en el descanso,
puedes llevar contigo esta sensación de conexión. No eres solo un observador del universo, eres parte de él, tan fundamental como cualquier estrella o galaxia. Tu existencia es tan improbable y maravillosa como la existencia de la Vía Láctea misma, y la curiosidad que te llevó a escuchar estas palabras esta noche es la misma curiosidad que impulsa a los astrónomos a mapear el cosmos, la misma fuerza que ha llevado a la humanidad desde sus primeros pasos hasta las estrellas. Si todavía estás aquí, todavía flotando en este espacio de contemplación tranquila, te agradezco por acompañarme en este viaje, y te invito una vez más a compartir en los comentarios lo que has encontrado más interesante, más provocativo, más pacífico de lo que hemos explorado juntos. ¿Es la ciencia lo que te fascina? ¿La filosofía? ¿O simplemente la sensación de flotar a través del espacio mientras las palabras te envuelven como una niebla suave? Sea lo que sea, me encantaría saberlo. Ahora, continuemos explorando, porque hay más facetas de este misterio que considerar, más perspectivas que adoptar, más maravillas que contemplar mientras nos adentramos más profundamente en la noche y más profundamente en el sueño. Pensemos por un momento en la escala del tiempo, no solo del espacio. Hemos hablado mucho sobre distancias, sobre años luz y diámetros galácticos. Pero cada vez que hablamos de un año luz, también estamos hablando de tiempo, porque un año luz es la distancia que la luz viaja en un año. Cuando miras a una estrella a 100 años luz de distancia, estás viendo luz que dejó esa estrella hace 100 años. Estás mirando hacia el pasado. Esta es una de las cualidades más extraordinarias de la astronomía. Inevitablemente es una forma de arqueología cósmica. No podemos ver el universo como es ahora mismo. Solo podemos verlo como era cuando la luz que estamos recibiendo fue emitida. Cuanto más lejos miramos, más atrás en el tiempo estamos viendo. Los bordes de la Vía Láctea, si están a 40 o 50.000 años luz de distancia, los estamos viendo como eran hace 40 o 50.000 años. Las galaxias más cercanas las vemos como eran hace millones de años. Las galaxias más distantes que nuestros telescopios pueden alcanzar, las vemos como eran hace miles de millones de años, no mucho después del nacimiento del universo mismo. Esto significa que cuando los astrónomos miden el tamaño de la Vía Láctea, no están midiendo su tamaño ahora mismo, sino su tamaño en diferentes momentos del pasado, dependiendo de qué tan lejos esté cada parte que están observando. El centro de la galaxia, a unos 25.000 años luz de distancia, lo vemos como era cuando los primeros Homo sapiens estaban comenzando a expandirse por el mundo. Los bordes más lejanos los vemos como eran cuando los neandertales todavía caminaban por Europa. Por supuesto, en escalas galácticas, unos pocos miles de años no significan mucho. Las galaxias cambian en escalas de tiempo de millones y miles de millones de años, no de milenios. La Vía Láctea de hace 50.000 años era esencialmente idéntica a la Vía Láctea de hoy. Pero hay algo poético en saber que cuando miramos hacia las estrellas, estamos mirando hacia diferentes épocas simultáneamente, recibiendo luz que fue emitida en momentos dispersos a lo largo de decenas de miles de años. Y pensando en escalas de tiempo más largas, la Vía Láctea de hoy no es la misma galaxia que era hace 1.000 millones de años, ni será la misma dentro de 1.000 millones de años. Las galaxias evolucionan, nacen de colapsos de gas en el universo temprano, crecen absorbiendo gas y galaxias menores, cambian de forma a través de interacciones gravitacionales y eventualmente se fusionan con otras galaxias para formar estructuras aún mayores. Sabemos que la Vía Láctea está en curso de colisión con la galaxia de Andrómeda, nuestra vecina más grande. En aproximadamente 4.000 millones de años, las dos galaxias comenzarán a interactuar gravitacionalmente. A lo largo de otros 1.000 millones de años más o menos, se fusionarán completamente, formando una nueva galaxia elíptica gigante, que algunos astrónomos han apodado Milcomeda. Las estrellas individuales probablemente no colisionarán, el espacio entre ellas es demasiado vasto, pero la estructura de ambas galaxias será dramáticamente alterada. En ese futuro distante, la pregunta de cuál era el tamaño de la Vía Láctea será puramente histórica, porque la Vía Láctea como entidad separada ya no existirá. Habrá sido absorbida, junto con Andrómeda, en algo nuevo y diferente. Y quizás algún ser inteligente en ese futuro lejano mirará hacia atrás a nuestros registros y se preguntará cómo era vivir en una de esas galaxias espirales que se fusionaron hace tanto tiempo. Esto es parte del contexto más amplio en el que debemos entender la pregunta sobre el tamaño de la Vía Láctea. No solo estamos preguntando sobre un número, estamos preguntando sobre la naturaleza de un sistema dinámico y evolutivo, un objeto que ha estado cambiando durante miles de millones de años,
y seguirá cambiando durante miles de millones más. Las mediciones que tomamos hoy son instantáneas de un proceso en movimiento, momentos congelados en la larga vida de nuestra galaxia. Y sin embargo, a pesar de toda esta complejidad, a pesar de todas las incertidumbres y dificultades, seguimos intentando medir. Seguimos enviando telescopios al espacio, analizando datos, refinando nuestros modelos. Porque eso es lo que hacemos los seres humanos. Somos criaturas que preguntan, que investigan, que no pueden descansar hasta que han explorado cada rincón de lo desconocido que pueden alcanzar. Esta misma curiosidad que te ha mantenido escuchando hasta ahora, esta misma sed de saber que comparto contigo, es lo que impulsa toda la empresa de la astronomía, y aunque nunca tengamos todas las respuestas, aunque el tamaño exacto de la Vía Láctea siga siendo una cuestión abierta durante años o décadas más, el viaje de descubrimiento es su propia recompensa. Así que descansa ahora, sabiendo que eres parte de este gran viaje. No tienes que resolver ningún misterio esta noche, simplemente puedes flotar en la maravilla de las preguntas mismas. Deja que tu mente divague por las espirales de la galaxia, imaginando estrellas que nacen y mueren, nubes de gas que se colapsan en nuevos sistemas solares, planetas que orbitan en la oscuridad, quizás algunos con sus propios soñadores mirando hacia el cielo y preguntándose, como nosotros nos preguntamos, ¿cuál es su lugar en el cosmos? Y mientras flotas, mientras te acercas al sueño, recuerda que todo esto continúa con o sin tu atención consciente. Las estrellas siguen brillando, la galaxia sigue girando, los astrónomos siguen observando, el universo sigue siendo vasto y misterioso y hermoso, esperando pacientemente a que despertemos y volvamos a explorar. Los datos de Gaia siguen llegando, analizándose, revelando nuevos secretos sobre nuestra galaxia hogar. Cada día, cada mes, cada año, aprendemos un poco más. Y aunque los resultados a veces son contradictorios, aunque diferentes estudios a veces llegan a diferentes conclusiones, eso no es un fracaso sino un triunfo de la metodología científica. Es la ciencia funcionando exactamente como debe, cuestionando, probando, refinando, acercándose gradualmente a la verdad. Quizás para cuando despiertes, o en algún momento futuro, habrá nuevos estudios que arrojen más luz sobre la pregunta del tamaño de la Vía Láctea. Quizás la respuesta finalmente se resolverá, o quizás surgirán nuevas complicaciones y nuevas preguntas. De cualquier manera, la aventura continúa, y tú eres parte de ella, simplemente por tener curiosidad, simplemente por escuchar, simplemente por mirar hacia las estrellas con asombro. En el gran esquema de las cosas, quizás no importe tanto si la Vía Láctea tiene 80.000 o 100.000 o 120.000 años luz de diámetro. Todos esos números son tan inmensamente grandes que escapan a cualquier intuición humana real. Lo que importa es el acto de preguntar, el acto de explorar, el acto de conectarnos con el cosmos a través de nuestra curiosidad. Y en ese sentido, esta noche ha sido un éxito, sin importar qué respuestas tengamos o no tengamos. Hemos viajado juntos por las profundidades del espacio, hemos contemplado las complejidades de la medición galáctica, hemos considerado lo que significa tener un hogar en el cosmos, hemos hecho lo que los humanos han hecho desde que el primer ancestro miró hacia arriba y se preguntó qué eran esas luces en el cielo. Y ahora, mientras esta parte de nuestro viaje llega a una pausa, quiero dejarte con una imagen para llevar contigo hacia el sueño. Imagina que estás flotando en el espacio, muy por encima del plano de la Vía Láctea. Debajo de ti, nuestra galaxia se extiende como un remolino luminoso, brazos espirales que se curvan elegantemente desde un centro brillante. No estás lo suficientemente cerca para ver estrellas individuales. Todo se mezcla en una niebla de luz suave. Tonos de azul donde las estrellas son jóvenes y calientes. Tonos de amarillo y naranja donde son viejas y frías. En algún lugar de ahí abajo, en uno de los brazos espirales exteriores, hay una pequeña estrella amarilla. Alrededor de esa estrella orbita un pequeño planeta azul. Y en ese planeta, en este preciso momento, hay miles de millones de seres que están despiertos o dormidos, trabajando o descansando, algunos mirando hacia las estrellas y otros absortos en sus propias preocupaciones. Uno de ellos eres tú. Desde aquí arriba, esas preocupaciones parecen muy pequeñas. Los conflictos, las ansiedades, las luchas diarias de la vida, todas se desvanecen cuando las ves desde esta perspectiva cósmica. No porque no sean importantes, porque lo son, pero porque son parte de algo mucho más grande, un tapiz de existencia que se extiende más allá de cualquier vida individual,
más allá de cualquier civilización, más allá incluso de nuestro pequeño planeta y nuestra pequeña estrella. Eres parte de ese tapiz, tus preguntas, tus sueños, tu curiosidad. Todo forma parte del gran mosaico de la experiencia cósmica. Y esta noche, mientras te deslizas hacia el sueño, puedes descansar en esa pertenencia. No estás solo en el universo. Estás conectado con todo lo que existe, por los hilos invisibles de la gravedad y la luz, por la materia compartida que todos hemos heredado de las estrellas antiguas, por la simple maravilla de existir en este cosmos improbable y asombroso. Así que cierra los ojos ahora, si aún no lo has hecho. Deja que tu respiración se vuelva lenta y profunda. Siente cómo tu cuerpo se relaja, cómo la tensión se disuelve, cómo te hundes suavemente en el descanso. Las preguntas sobre el tamaño de la Vía Láctea estarán aquí mañana, y el día después, y todos los días por venir. Por ahora, simplemente puedes flotar, simplemente puedes ser, simplemente puedes descansar en la maravilla de existir como parte de este vasto y hermoso universo. Y mientras te alejas flotando hacia el sueño, recuerda que hay más por explorar, más por descubrir, más por contemplar. Nuestro viaje no ha terminado. Simplemente estamos haciendo una pausa, tomando un respiro, permitiendo que los pensamientos se asienten como polvo de estrellas que cae lentamente a través del vacío del espacio. Cuando estés listo, cuando despiertes descansado y renovado, podemos continuar. Hasta entonces, descansa bien, viajero de las estrellas. La galaxia te espera. End.